no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, ¿vale? O al menos esa es nuestra intención, pero vamos a hablar de Cyberpunk Edge Runners, ¿no? De nuestras primeras impresiones sobre este anime, ¿no? De Studio Trigger, que la verdad había estado en un... O sea, se anunció hace bastante tiempo, porque se anunció con la salida del videojuego, ¿vale? De Cyberpunk 2077, que ya sabéis que es un videojuego de CD Projekt Red y que, bueno, al final han estado también colaborando un poco en todo lo que ha sido, pues, este anime, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo desde su anuncio. Yo diría que han sido un par de años incluso. O al menos a mí se me ha hecho como un par de años. Igual si es solo uno, Es puede posible, ser. no me Puede ser. sorprendería. Pero, de hecho, la gente aquí comenta que el anime es mejor que el videojuego. Puede ser, ¿vale? Y lo cierto es que, bueno, yo no voy a entrar en harina porque, de hecho, lo he comentado un poco por mis redes sociales, que las tenéis por aquí abajo, pero yo creo que es, a mí, al menos para mí, es un anime del que me es muy difícil tratar de hablar, ¿vale? Solo con la cabeza o desvinculando un poco el sentimiento. Porque al final yo sí es cierto que soy una persona a la que le encanta, por lo general, el género cyberpunk. Ya sabéis que uno de mis animes favoritos, ya lo sabéis, son Akira y Ghost in the Shell, por motivos evidentes. Y aparte de eso, también tengo una relación muy especial con Studio Trigger. Yo soy una de esas personas que les defiende incluso las peores cosas que han podido llegar a hacer, ¿no? Y que les sigue desde su génesis, ¿no? Desde que no eran Trigger. Y claro, me es muy complicado hablar solo con la cabeza. No sé si esto te pasa a ti también, Pablo. No. La verdad que no. La verdad que... Un poco. Quería matarle. A ver, no tengo quizás... Me gusta el cyberpunk, no tengo quizás tanta pasión por ese género en sí mismo, por más que me gusta muchísimo. Y no tengo tanto tampoco para hablar de Trigger con algunas cosas que para mí no estuvieron buenas porque hubo, y eso quizás es lo que más me afectó a mí de Trigger en el último tiempo, que varios de los animes que sacaron recientemente no me terminaban de convencer. Así que tranqui que puedo balancear un poquito. Pero antes de pasar quizás a hablar un poquito más de nuestras opiniones, no sé si querés comentarle un poco o comentamos a la gente que quizás no haya visto todavía Cyberpunk un poquito de qué va ¿De qué va, este no? nuevo anime. Sí, al final la historia de Cyberpunk no hace falta haber jugado el videojuego para ver para nada este anime, ¿vale? Son 10 episodios si no me equivoco, que es verdad que lo vi todos de seguido, en plan fue como... Entonces tengo así un poco difuso, pero sí diría que son 10, siendo el último un pelín más largo, no mucho, 5 minutillos así, dura media hora, creo recordar. Y lo cierto es que la historia que narra Cyberpunk es como un chico, David, que pues vive en esta ciudad que es Night City, creo recordar, la del videojuego, y bueno, la del anime también. De alguna forma ocurre un evento traumático durante el primer episodio que le va a hacer acercarse, vamos a decir, a un submundo un poco de, vamos a decir, como de pandilleros, ¿no? De personas, pues vamos a decir que tienen un estilo de vida un poco alternativo, ¿no? Es decir, que se buscan la vida en todo lo que es este conglomerado de corporaciones, de sexo, droga y rock and roll, ¿no? Que es Night City. Se va a acabar acercando un poco a ese mundo por diferentes eventos y de alguna manera u otra, ¿no? Va a encontrarse con esta chica que es Lucy, ¿no? Sí. Que yo diría que al final es un poco una historia de un amor a primera vista, ¿no? Cyberpunk. Sí, es una historia criminal, pero es una historia de amor por sobre casi todas las cosas. Sí. Y al final es como todo esta gran urbe, ¿no? Que parece que tiene personalidad propia, ¿no? Que es como otro personaje, acaba deformando a estos personajes que en esencia yo creo que sí son muy puros, ¿no? Tanto David como Lucy los acaba deformando pues a raíz de los diferentes eventos que acaban ocurriendo, ¿no? Entre corporaciones, encargos, pandillas, etcétera. Es un poco, yo diría, la forma mejor de resumirlo sin caer en ningún spoiler, ¿no? Sí, porque hay mucho. Ya desde el primer episodio. En el primer episodio hay un montón de cosas que yo, o sea, un poco algo te ves venir, porque es cierto que en cuanto a estructura sigue como lugares relativamente comunes de historias de criminales, un poco de cyberpunk,
pero incluso de no por Trigger, eso diría yo. O sí, sea, de sí. Trigger. Pero no por eso es menos disfrutable, sino para mí todo lo contrario. Creo que es difícil en el Cyberpunk encontrar tu huella digital, teniendo en cuenta que es un género que fue marcado, pero como a fuego por A varios fuego, animes sí. y varias obras más allá de lo que es el anime, muy importantes, pero creo que Edge Runners logra encontrar como ese huequito, logra combinarlo muy bien con lo que es Trigger, con su estilo, con todo lo que viene, y todo eso termina desembocando en un anime que, de nuevo, tiene como algunos lugares comunes de la narrativa, pero que no lo sentís como, de todas formas, muy auténtico y muy honesto, y eso creo que es importante. Y para mí lograron algo que, de nuevo, a mí, por ejemplo, BNA no me gustó mucho, Promare no fui muy fan tampoco. Acá siento que lograron encontrar un muy buen balance entre personajes que no son sumamente complejos, no son personajes increíblemente complejos, pero aún así tienen historias que los hacen muy humanos, que es muy fácil ver cómo terminaron muchos de ellos, dónde están. Y toda esa historia de personajes, balancearlo con un argumento que tiene un excelente ritmo. Vos dijiste que te viste los 10 episodios casi del tirón, yo también, y eso no suele pasar, por lo menos para mí no suele pasar. Yo al cuarto o quinto episodio ya, por más bueno que sea, estoy cambiando de cosa, y acá atrapó por completo. Así que la verdad es que es impresionante cómo pudieron hacer todo eso combinado con el estilo mismo de Trigger, que es impresionante. Es impresionante. Sí, sí, sí. Además, un poco, o sea, yo en relación a todo esto que comentas, yo también me quiero quedar con que al final, yo, por no hacer mucho spoiler, ¿vale? Y tampoco meterme ahí en el apartado ultra fanático, a mí que me gusta mucho Trigger, yo quedé sobre todo sorprendido porque cuando acabó, yo en mi cabeza, ¿no? Tiene un final que yo creo que es muy emocionante en general, sobre todo a nivel de mensaje, ¿no? O sea, de todo lo que supone, ¿no? Lo que ocurre al final. Sí. Y yo, después de ya de procesarlo todo un poco y un poco ya más calmado y demás, pensaba, si tuviese que ubicar esto en mi top de series o de cosas que he visto de Studio Trigger, claro, yo lo pensaba y decía, a ver, creo que no es lo mejor, o yo no lo pondría como lo mejor de Studio Trigger tal vez, pero también me cuesta un poco ponerla por debajo de cosas como Tengen Toppa Gurren Lagann, Kill la Kill, ¿no? Que son como los animes principales por los que se conoce al estudio, aunque bueno, ya sabemos que Tengen Toppa no era de Trigger, ¿vale? Que muchos lo diréis por el... Era Trigger Light. Exacto, exacto. Era un poco el sucesor, vamos a decir, era predecesor espiritual, vamos a decir. Con director, creo que también estaba el diseño de personajes, productor, etc. Entonces, yo la verdad que eso me sorprendió mucho y me chocó mucho porque al final yo creo que todos, cuando pensamos en Trigger, sobre todo, yo el momento que se me viene a la cabeza son esos grandes momentos, ¿no? Esas batallas, o sea, que son icónicos, ¿no? Es decir, porque eso es la virtud que tiene Trigger, ¿no? Yo creo que es una de sus grandes bazas, ¿no? Como estudio, y es que genera con tan poco, ¿no? O de una forma tan maestral, maestra, vamos, ese momento icónico, ¿no? Ese Simón apuntando al cielo, ¿no? Esa Ryuko de Kill la Kill, ¿no? En esa batalla final. Son cosas que se te quedan grabadas aquí, ¿no? En la cabeza, esas imágenes. También con toda la banda sonora, que es súper importante en Trigger y también es excelente, ¿no? En este Cyberpunk Edge Runners. Tremendo, tremendo. Y es verdad que, claro, yo me paraba a pensar y digo, es que es muy fuerte que llegue aquí un anime que realmente yo lo esperaba con ganas, pero tampoco esperaba que esto fuese a ser la rehostia en vinagre, sinceramente. Que llegue un anime así, que no te esperabas tampoco, sobre todo porque también viene en Netflix. Y ya sabéis que cuando las cosas vienen en Netflix, vienen un poco con entre algodones, ¿no? Y que, claro, cuando acabes de verlo pienses, joder, es que no solo igual he visto un candidato para mí, que para mí lo es, a anime del año, no tal vez a ser el primero, pero sí a estar tal vez en la disputa, ¿no? A la conversación, ¿no? De poder hacer un top 5. He visto también un anime que posiblemente me vaya a acordar mucho de él el año que viene, al siguiente,
Y yo creo que eso lo consigue más allá de que a mí me guste mucho Cyberpunk. Porque evidentemente yo adoro los diseños de personas que yo hay, Yoshinari, o sea, yo estoy enamorado con Yoshinari, estoy enamorado de ti, porque hiciste un diseño increíble en otros animes de Trigger ya, por ejemplo, Little Witch Academia, que era suyo, dirigido también, pero él hacía los diseños de los personajes, me parece unos diseños increíbles los de Little Witch Academia, pero es que encima, o sea, aquí coge y dice, voy a hacer los diseños de un anime Cyberpunk, y es que bebe tantísimo, pero, o sea, manteniendo el estilo Trigger, tú ves los personajes y yo veía gestitos a Ghost in the Shell, ¿no? En los diseños, muchísimos. Sí. A personajes de Ghost in the Shell, de Akira, a todo ese mundo cyberpunk no tradicional japonés. Y es que eso a mí me llenaba de tantísimo, o sea, me llenaba el corazón. Entonces, estoy súper enamorado con Yoshinari por eso. Entonces, es verdad que me cuesta mucho, por eso lo que decía, ¿no? De vincularme a nivel emocional, pero a nivel Cyberpunk también creo que es uno de esos animes, porque es verdad que tampoco a nivel Cyberpunk hay muchos animes a nivel serie, ¿vale? Que estén en el imaginario colectivo, ¿no? Tal vez podríamos argumentar, ¿no? Cowboy Vivo, tal vez, aunque yo creo que es otra cosa, no es Cyberpunk, Cowboy Vivo. Yo lo único que se me pasaba reciente por la cabeza es Akudama Drive. Que verdad que a mí me encantó también Akudama Drive, porque creo que es un anime también super gamberro y que se parece, en parte, a este Cyberpunk. Edge Runners. Lo digo por si la gente está pensando en verlo y le gustó Akudama Drive. Yo, si te gustó Akudama Drive, me tiraría de cabeza a por Cyberpunk Edge Runners porque tiene cositas en común, se podría decir. De hecho, los dos se podría decir que vienen un poco del videojuego, porque al final el estudio que lo hace y el diseñador de personajes es el de Danganronpa, ¿vale? Había trabajado el director en los Persona, o sea, todo muy relacionado con el mundo del videojuego. Y preguntan por aquí, de hecho, sí, hice un post en la web yo de Akudama Drive, que me gustó mucho. Así que lo podéis tener por ahí, también en Hanami Dangos. Pero vaya, es yo creo que increíble, ¿no? Que algo que no esperabas que fuese a ser de esta dimensión, al final estés pensando, ¿no? Al menos para mí, ¿eh? Decir esto, yo no sé qué va a hacer el hombre de la motosierra. Pero yo ahora mismo estoy pensando, ¿qué tiene que ser el hombre de la motosierra para que sea mejor, al menos para mí, que Cyberpunk Edge Runners? Es lo que me estoy preguntando ahora, ¿vale? Porque yo, como persona que no ha leído el manga, me cuesta ver un escenario en el que Chainsaw Man me vaya a gustar más que este Cyberpunk Edge Runners, ¿no? Lo digo porque es uno de esos grandes animes, ¿no? Nuevos que van a llegar. Que ojo, que igual en diciembre, después de haber visto Chainsaw Man, vengo aquí el primero y digo, chavales, el primero es Chainsaw Man y el segundo este, ¿no? O el tercero o el cuarto, no sé, donde acabe, ¿no? Porque tenemos también muchos otros animes. Tiene a Maki Madison en el chat, así que. Claro. Eso puede ser. No, pero aparte teniendo en cuenta que Edge Runners es una historia que está concluida. O sea, claro. Chainsaw Man vas a verlo y te vas a encontrar con un montón de cosas que todavía no pasan, que quizás son las más interesantes y que revalorizan mucho más a lo que es Chainsaw Man como obra en su totalidad. Edge Runners ya terminó. Son 10 episodios, es una historia que arranca y termina, y eso también le da otro valor. Así que sí, pero igual te estaba dejando llevar por la emoción de ser fan de Trigger y de lo que hacen, pero yo apoyo completamente lo que estás diciendo. De hecho, la primera impresión cuando lo tuve que escribir el tweet del primer episodio nada más, dije, ok, esto es de lo mejor que vi en mucho tiempo de parte de Trigger, y me estuvo fascinando, y al último episodio llegué y dije, ok, sí, esta es una de mis obras favoritas de Trigger, si no es que está... O sea, si no es la primera. O sea, Kill la Kill está... Claro. O sea, Kill la Kill tiene mucha emoción cargada ya, tendré que volver a verla, pero... Claro. Pero Runners es un anime que es muy redondo por donde lo miren, y creo que ahí en el chat estaban hablando un poquito de si tenía violencia o cosas así, no sé, porque creo que estaba justo una palabra censurada que no la llegué a ver. Pero si hablan de violencia, eso sí, o sea, este es un anime con mucha violencia, pero no es una violencia gratuita. Y eso creo que es una gran diferencia con muchas de las obras de Trigger en sí. Usualmente Trigger genera un montón de violencia en sus series, y es mayormente para espectáculo. O sea, hay casos quizás donde se puede argumentar otra cosa diferente, pero creo que como acá, como en Edge Runners, no se suele trabajar en Trigger la violencia, porque acá es un anime donde
toda la violencia tiene una consecuencia, donde no es simplemente puro show, donde afecta la vida de los personajes, donde además tiene cierto tono melancólico, porque toda la violencia que ocurre por una tragedia, ocurre por un personaje que es David o David, como debería ser, que no debería estar ahí, que lo ves y decís, no tendría que estar pasándote esto, no tendrías que estar acá, y eso creo que lo pinta muy diferente a todo lo que es la violencia, que sí, obviamente, Imaishi, en su capacidad de director tremenda, hace un espectáculo visual de la violencia, pero no es vacía y no es injustificada para nada, y carga mucha emoción. Y yo, sobre todo, o sea, yo creo que luego tendremos ya tiempo, posiblemente cuando sea final de la temporada, para hablar más en profundidad, cuando lo hayáis visto, tal vez a final de año, ¿no? Cuando estemos haciendo los tops. Hablaremos más en profundidad de esto. Pero a mí otra cosa que me fascinó muchísimo, hablando precisamente de este espíritu del Cyberpunk, que he hablado de los diseños y demás, es que a nivel de trama y de los acontecimientos y de cómo se van sucediendo, pues todo esto que comentas de la violencia y demás, el espíritu que tiene el anime es muy, muy punk. Y esto sí lo quiero destacar, porque normalmente la etiqueta cyberpunk se usa cuando tienes un mundo distópico futurista, ¿no? Es decir, tienes un mundo distópico futurista, pues es cyberpunk. Pero es que no es cierto, ¿no? O sea, porque yo soy muy purista de esto. Y a mí una de las cosas que me gustan del género, y no solo de este género, de otras obras, es ese espíritu rebelde, ¿no? Ese espíritu de igual pasa algo que sabes que va a 10.000 revoluciones, que son sexo, drogas y rock and roll, pero porque es precisamente eso de lo que va la historia, ¿no? Es de cómo alguien desde los bajos fondos se rebela, ¿no? Contra las estructuras del Estado, ¿no? Que al final esto es un poco de lo que va el punk, ¿no? Rebelarse contra los grandes poderes, ¿no? Las corporaciones. Y eso lo persigue al anime durante todo y hasta el final, ¿no? Es súper importante. Y precisamente por eso es que me fascina todo, porque yo estoy enamorado de estos personajes, ¿no? Que se rebelan, ¿no? Y que ante una situación, ¿no? Que les coloca la vida, ¿no? Es decir, ante elegir alienarse o no, eligen coger la vía, ¿no? De decir, no sé a dónde me lleva, ¿no? Pero me lleve donde me lleve, voy a vivir mi vida como yo quiero, ¿no? Y la verdad que es una mierda el anime. Sí. Y precisamente por eso es que me ha fascinado tanto. Me recordaba mucho a otras, o sea, hablando así de obras punk, que es verdad que no son habituales mucho, ¿vale? Sobre todo a nivel japonés, porque es verdad que los japoneses esto de rebelarse contra las estructuras del Estado es un poquito que bueno, no está mucho en su cultura, vamos a decir, ¿no? Algo hay, pero les cuesta más escribir este tipo de historias. A mí se me pasaba, esto es un cómic, ¿vale? Pero creo recordar que está en blanco y negro, ¿vale? Así que para toda la gente... Igual no, ¿eh? Igual no. No, pero bueno, por si le queréis echar un ojo, que lo edita CC en España, Pan Rock Jesus de Sean Murphy es pedazo de cómic como la copa de un pino. Va sobre una empresa, imaginaos Jurassic Park, pero en lugar de revivir a dinosaurios, que reviviesen a Jesucristo. Que Jesucristo se revelase y fuese un punky, ¿vale? O sea, ese es el cómic. Es increíble ese cómic de Sean Murphy. Un buen autor, si le queréis seguir. Lo recomiendo mucho. Y precisamente por eso es que me cautiva también, porque esto es otra cosa que yo creo que podemos entrar luego a discutir cuando hablemos más en profundidad de este Cyberpunk Edge Runners, pero mi sensación después de verlo, yo veía la serie y decía, joder, macho, es que Trigger con una idea, porque yo imagino que la idea de toda la historia, aunque tienen un guionista que es japonés, viene por parte de los productores, entre comillas, ¿vale? Netflix y CD Projekt Red, que es el estudio del videojuego, que hemos hablado poco del videojuego, pero son los que yo creo que traen un poco la idea de esta y la historia. Vosotros escribirla como queráis, pero estas son las 3 líneas principales. ¿Cómo mejora Trigger cuando hay alguien detrás que trae la historia? ¿Eh? No, o sea, es mi sensación cuando yo lo estaba viendo, porque es verdad que tú identificas todo lo que es Trigger en el guión, pero se ve una narrativa que al menos desde mi punto de vista es mucho más occidental, ¿no? Está mucho más estructurada. Y yo creo que le sienta tan bien, o sea, es decir, que a Trigger... Porque, por ejemplo, yo cuando veía Kill la Kill, ves a Trigger desatado, ¿no? En su máxima expresión. Soy yo.
¿no? Y Maisie diciendo, voy a hacerlo, ¿no? A todo lo que esto. También ves algo parecido cuando Yoshinari hace Little Witch Academia, ¿no? Que está desatado a su nivel, ¿no? O sea, en su nivel de como a él le gusta contar historias. Y mi sensación es que cuando ha venido alguien, ¿no? Y les ha dicho, oye, tengo esta historia, y la han llevado ellos, ¡buf! Y se han colocado los tres, porque claro, son las tres cabezas visibles del estudio, ¿no? Que es el productor, no recuerdo nunca su nombre, y Maishi y Yoshinari, ¿no? En el diseño de personajes, y Maishi en la dirección. Se juntan esos tres, o sea, es que salen cosas que espectaculares, ¿no? O sea... Que son tremendos, sí. Y ya que estamos nombrando a algunas personas del staff, yo quiero destacar que acá tuve que buscarlo porque no recordaba el nombre, a Yoshiyuki Kaneko, que es el director del primer episodio y del sexto también, y del noveno. Sobre todo el sexto episodio, quiero remarcar que es una joyita, ese episodio es tremendo. Así que todos los directores igualmente de este anime fueron espectacular. La verdad es que la dirección en general está muy bien. Y sí, coincido con lo que decís de que el hecho de tener un showrunner de afuera, Yankee quizás le permitió dar otro tipo de estructura a la historia. Y lo benefició, para mí lo benefició, porque hay como un buen mix. Y aparte, Trigger siempre tuvo un poquito de ese guiño hacia ciertas cosas occidentales del estético, entonces, bueno, no se siente tan disruptivo. Exacto. Y vaya, y más allá de eso, o sea, yo creo que hay poco más que comentar para no quiero entrar tampoco en spoilers, pero como últimas así valoraciones, yo lo que tengo que decir es, tanto si os gusta el Cyberpunk como si os gusta Trigger como si no, yo creo que este es un anime al que hay que darle una oportunidad, porque sin lugar a dudas es una de esas grandes cosas que está pasando este 2022. Y que, pues, oye, por suerte no la esperábamos, ¿no? Que esto al final también es lo bonito, ¿no? Que esto sea así de potente. Así que darle una oportunidad, porque además es lo que dice Pablo. Yo creo que no he conocido todavía a nadie que haya visto el primer episodio y no haya querido ver los 9 siguientes, ¿vale? Sí. Así que importante eso.